noches. Con nosotros en persona una escritora. Es autora de novelas como El peso de las sombras, El mundo visto desde el cielo, El resto de la vida. También se ha ocupado de la emperatriz Elizabeth. Le apasiona el arte, por lo que dijo Owen también podría decirlo ella. Mi sed de arte nunca estará satisfecha. Y de vivir, porque para ella escribir es vivir, aunque vivir no solo sea escribir. Ángeles Caso, buenas noches. Buenas noches. Por cierto, Asturias de noche, a estas horas, sigue siendo hermosa, porque yo, si mal no recuerdo, su primer libro fue Asturias desde la noche. Sí, fue, bueno, en realidad no es un libro mío, es un libro ideado y hecho por un fotógrafo de Avilés, por Nardo Vilaboy, y a él se le ocurrió que yo podía hacer los textos de sus fotografías, que giraban todas en torno a Asturias, efectivamente en la noche, ¿no? Y la verdad es que, bueno, me lo pidió, yo al principio me resistí un poco, después acabé aceptando, y me alegro mucho, porque yo creo que fue la manera de traspasar ese miedo terrible que uno tiene a publicar, ¿no? Y bueno, ahí por fin conseguí dar el paso y ya después vinieron las otras cosas. Una noche con usted en persona supongo que será una noche hermosa, porque yo la veo en algunas fotos en su escritorio, pluma estilográfica en mano, ¿no? Entonces me gustaría saber si escribe realmente a pluma o con máquina o ordenador, porque muchas veces nos retratan con la pluma, pero no es así, ¿no? La verdad es que no sé muy bien de dónde salió esa pluma de esa foto, es verdad que ha aparecido en alguna solapa de algún libro mío, es una foto muy bonita, pero no sé por qué tengo una pluma en la mano, porque yo normalmente no escribo con pluma nada, y menos, digamos, lo que se entiende por escribir, que lo hago siempre con ordenador, sí. Yo cuando descubrí el ordenador creo que fui la mujer más feliz del mundo, porque mi primera experiencia con los libros había sido una traducción del francés para Alianza Editorial de un libro sobre Chopin, y en el año 80, pues quizá en el 80 más o menos, ¿no? Estaba yo todavía estudiando. Y recuerdo que me volví loca con la máquina de escribir y las correcciones y quita esto y pon lo otro y vuelve a hacerlo. Entonces cuando años después, no muchos, descubrí el ordenador, pensé, bueno, por fin ahora sí ya me pondré a escribir, porque lo de la máquina o lo de escribir a mano me parecía complicadísimo, y yo corrijo muchísimo. Realmente yo creo que mi trabajo como escritora consiste más en corregir que en otra cosa. Y claro, el ordenador esto lo facilita enormemente, ¿no? Incluso aunque corrijas sobre papel impreso, que yo creo que es lo que hacemos la mayor parte de los que utilizamos el ordenador, al final imprimimos y corregimos sobre el papel, pero esas correcciones las introduces fácilmente en el texto, ¿no? Gracias al ordenador. Y esas correcciones, bueno, y sobre todo los textos, porque también antes que corregir hay que escribir el texto para corregir. ¿Qué prefiere, escribirlo de día, de noche? A mí me gusta mucho trabajar de noche, sí, yo soy muy noctámbula, según mi madre desde que nací, porque dice que no había manera de dormirme cuando era un bebé, o sea que debe ser de siempre. Yo me recuerdo de pequeña durmiéndome ya tardísimo, ¿no? Bueno, de pequeña, pues no sé, a lo mejor con 12, 13 años, durmiéndome a las 3 o las 4 de la mañana y yendo al instituto hecha polvo por las mañanas, ¿no? Siempre me ha gustado la noche, me siento mejor, yo creo que a partir de las 11 de la noche la cabeza me hace clic y empiezo a despejarme, ¿no? Y además me gusta mucho escribir de noche, no solo porque yo me sienta mejor, sino porque son horas muy tranquilas. De día es mucho más difícil poder concentrarte, siempre suena el teléfono, llaman al timbre, tienes que hacer un recado, estás pendiente de los horarios familiares, etcétera, ¿no? Y la noche sabes que te sientas ahí, tienes todo el tiempo para ti, difícilmente va a sonar el teléfono, difícilmente va a pasar nada, ¿no? Entonces eso te da mucha tranquilidad. Como curiosidad, en aquella época en que su madre le pondría el toque de queda en alguna hora de la noche, ¿escribía, era la colegiala que escribe diarios o...? No, diario no escribí nunca. Yo empecé a escribir muy pequeña, empecé a escribir, pues yo creo, los primeros cuentos con 7, 8 años. Pero diario no hice nunca diario. Vamos a recordar un poquito que Ángeles Caso nació en Gijón el 16 de julio de 1959, en el año en que Severo Ochoa fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina. A Severo Ochoa le apasionaba la música clásica sobre todo. ¿Y a usted? A mí también. No solo la música clásica, la música en general. En eso además soy enormemente ecléctica, por suerte para mí, ¿no? Yo no puedo concebir la vida sin la música, sí. A veces me lo pregunto, yo creo que podría concebirla sin los libros, quizá.
y en cambio sin música no. Yo creo que la música es probablemente una de las formas de expresión más ancestral del ser humano. Creo que incluso más que la palabra, ¿no? Yo estoy segura de que antes de ponerse a hablar, el ser humano imitó los sonidos que existen en la naturaleza, porque la música y el ritmo existen en la naturaleza, y seguramente los utilizó para expresar las cosas que sentía, probablemente antes de hablar. Siempre lo he creído. Creo que es mucho más, está mucho más arraigada de alguna forma en el vientre, ¿no? La música, que la palabra incluso, ¿no? Sí, es que es como, más o menos podemos compararlo con una película que es difícil entender una película sin música. Digamos Exacto. que la vida sin música es difícil, Exacto, es difícil sí. de entender. Yo a veces pienso incluso que la vida tendría que tener una banda sonora, como tiene las películas, ¿no? Y que sería maravilloso. Bueno, yo de hecho utilizo mucho los Walkman, ¿no? Creo que es un invento fantástico y suelo ir por la calle con mis Walkman puestos y voy al supermercado con los Walkman, etcétera. Pero creo que sería maravilloso que fueras viviendo la vida con una banda sonora siempre en tus oídos, ¿no? Sería estupendo. Una banda sonora con la Que se música adaptase cada... efectivamente a los momentos que Y vas por cierto, viviendo. cuando estás escribiendo, escucho música, porque No, alguna vez, por eso... no. Cuando estoy escribiendo, es curioso, hago una distinción. Si estoy escribiendo, por ejemplo, artículos o cosas así, sí puedo estar oyendo música. Pero cuando estoy haciendo, por entendernos, literatura, no puedo tener música puesta, ¿no? Porque de alguna forma es como que me desconcentra, ¿no? Sí, Y porque también de alguna manera la literatura tiene algo que ver con la música, ¿no? Porque a mí por lo menos me interesa mucho la belleza de las palabras, el ritmo de las frases, etcétera, y procuro cuidarlo, ¿no? Entonces, si estuviese oyendo música, seguramente se me mezclarían las dos cosas. Sí, además, sobre todo, puede existir ciertas descompensaciones entre lo que se está escribiendo y la música que se está oyendo, que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Podría ocurrir. Claro. Se estrenó en el año en que nació ¿Dónde vas, Alfonso XII? Para algunos, uno de los grandes hitos del kitsch nacional. Una trágica historia de amor, la de Mercedes y Alfonso XII, con Paquita Rico y Vicente Parra. Pero 4 años antes, había estrenado Sisi. También en esta película se contaba otra trágica historia de amor, la del emperador Francisco José de Austria e Isabel de Baviera, más conocida por Sisi, actuando Romy Schneider y Karl-Heinz. Este que a mí en aquella época realmente la que más me hacía suspirar era la hija, pues nunca sé por qué. Qué guapa, qué guapísima. Bueno, es que era extraordinaria esa mujer. Le gustaba a usted también, ¿no? Audrey Hepburn, a quien no, sí. ¿Tuvo la oportunidad, siendo niña, de ver las películas de Sisi? Yo recuerdo haber visto la primera, la Sisi por excelencia. Sí, la rotundamente Sisi. Sí, rotundamente Sisi. Las otras no, las otras yo creo que las he visto ya ahora, vamos, porque las he visto con mi hija, ¿no? Ya pues en vídeos de estos que venden en las tiendas, ¿no? Sí, pero no... Sí, Emperatriz. Exacto, pero en su momento no recuerdo haberlas visto. Pero sí. Sí. ¿Y le gustó? ¿Recuerda? Sí, es más, yo recuerdo, es curioso, yo recuerdo que vi esa película, no sé, a lo mejor qué años tendría, 10, 11 quizá. Y claro, por supuesto la vi con mis hermanas y por supuesto que me gustó y llegué a casa, pues como llegan todas las niñas después de ver esa película emocionada, ¡ah, qué bonito! Y entonces me acuerdo que mi madre nos dijo, pues esta historia es real, esta mujer existió realmente. Y entonces buscamos en una enciclopedia Larousse que había en casa, buscamos Elisabeth d'Autriche, Elisabeth de Austria, ¿no? Y ahí encontramos una cosita pequeña, la verdadera historia de Elisabeth o de Sisi, que nada tenía que ver con lo que acabábamos de ver nosotras en la pantalla. Y yo creo que eso me creó un shock, de alguna manera, porque desde ese momento fue un personaje que a mí me interesó, pero me interesó por lo que tenía de realidad y que me parecía que era una realidad infinitamente más interesante que toda la ñoñería de la película, ¿no? Y desde entonces fui leyendo cosas sobre ella e interesándome por esta mujer, ¿no? Sí, le hacía esta pregunta porque algún telespectador, lo advierto, dirá, hombre, ¿por qué se refiere tanto a Sisi? Bueno, porque realmente me refiero para preguntarle por qué ha escrito sobre Sisi. Ha escrito dos libros. 2 libros, sí. Elisabeth, Emperatriz de Austria-Hungría, y Elisabeth de Austria-Hungría, álbum privado. Sí, el primero es una novela, es la reconstrucción en ficción, ¿no? del diario de la emperatriz, y el segundo es una biografía con
bueno, con una aportación de fotografías de Elizabeth y de su familia y una antología de poemas suyos, ¿no? Es un personaje interesantísimo, es una mujer que tuvo una capacidad de rebeldía tremenda, ¿no? Una mujer con un sentimiento de libertad profundamente enraizado dentro de ella y que se rebeló contra el destino que le tocó vivir, que era un destino de florero absoluto, como mujer y como emperatriz además, ¿no? Y ella era alguien muy inteligente, muy culto, y que, bueno, intentó tomar las riendas de su propia vida y eso le costó enemistades tremendas y toda una leyenda negra que todavía la persigue. Yo creo que la máxima venganza de esa leyenda negra es haberla convertido en ese personaje tan cursi, ¿no? de las películas de Sisi, ¿no? Que nada tienen que ver con ella. Yo creo que con sus obras las cosas se están poniendo en su sitio, las obras suyas, quiero decir, las firmadas por Ángeles Caso. Bueno, no lo sé, sí, hombre, sé que hay mucha gente que ha descubierto la realidad de la emperatriz Elizabeth a través de mis obras, pero bueno, había otras obras anteriores. La literatura francesa se ocupó mucho de este personaje. Yo lo entiendo bien, porque realmente tiene... Yo entiendo que, por ejemplo, todo lo que es la época del simbolismo francés interesase, que además coincide con el final de la vida de Elizabeth, se interesase por una mujer como ella, que tiene mucho que ver con esa estética y con esa ética, ¿no? Y bueno, por ejemplo, Jean Cocteau le había dedicado una obra de teatro, Paul Morand le había dedicado varios poemas, Cioran, el filósofo del nihilismo, ha escrito mucho sobre Elizabeth, o sea que no soy yo la única, ¿no? Bueno, y aquí en este país, pues también Ana María Moix escribió una novela sobre Elizabeth que salió en el tiempo prácticamente a la vez que la mía, ¿no? Ya que mencionó, por ejemplo, a Jean Cocteau, el autor de esa extraordinaria película de La Bella y la Bestia, yo le preguntaría ahora si le gusta bailar, por ejemplo, el vals. Es una forma de preguntarle si hay en ustedes un sentido romántico. Yo, desde luego, estaría dispuesto... el vals no me gusta nada. El vals me parece una música... Bueno, no me gusta nada, quiero decir, me divierte, me puede divertir como a todo el mundo, pues oír un vals y hacer como que lo bailas y oír el concierto de Año Nuevo que se transmite desde Viena, desde el Kunstverein, en fin. Pero no soy una loca del vals, no, porque el vals es un poco la música de una sociedad extremadamente conservadora y extremadamente ciega, ¿no? Una sociedad que caminaba hacia la catástrofe y caminaba hacia una revolución estética importantísima y disimulaba todo eso detrás de esa fachada de aparente armonía, de aparente neobarroquismo, etcétera, etcétera, que muy bien musicalmente expresa el vals, ¿no? Pero no soy una loca del vals, ni mucho menos. Me gusta mucho bailar, pero bailar otras cosas, no precisamente esa. Pues me encanta que me lo diga, por si alguna vez tuviera el atrevimiento de pedirle un vals, le iba a dejar los pies totalmente destrozados. Me gustaría más que me pidiese un paso doble, por ejemplo, me parece mucho más divertido de bailar. Sería un poco mejor, sí. También el año en que nació Ángeles Caso se estrenó La Dolce Vita, con la que Federico Fellini rompía los moldes del neorrealismo. La Dolce Vita que después resultó no ser tan Dolce Vita. ¿Cuál es la suya? ¿Mi Dolce Vita? ¿Le gusta la vida que lleva? A mí, la vida que llevo, sí, me gusta bastante, sí. Sí, no me puedo quejar. Yo creo que he ido organizándome bastante bien, ¿no? He conseguido vivir sin demasiado estrés, que era una cosa que a mí me importaba mucho. Yo no quería ser la típica urbanita agobiada, corriendo todo el día de un sitio para otro y sin tiempo para nada. Y cuando en un momento determinado de mi vida me vi un poco en esa situación, me di cuenta de que quería frenar, porque me gusta tener tiempo para profundizar en las cosas, tener tiempo para reflexionar, para hacer las cosas con cierta calma, ¿no? Y de vez en cuando lo mezclo con un poco de sobresalto, que también está bien para animarte, ¿no? Y bueno, sí, creo que llevo una vida bastante decente en la medida de lo que cabe, sí. Con sus carencias, como todo el mundo, con sus complicaciones, con sus problemas, pero creo que no me puedo quejar. Probablemente de vez en cuando hay que tener algún sobresalto, hay que inquietarse un poco para no estar totalmente paralizado. Sí, no, esto es bueno. Pero usted supo cortar a tiempo, a mí me parece, en una época que yo sé que le persiguió el estrés de una forma radical, solo por motivos de ser lo que para muchos es la palabra mágica, famosa. Pero realmente la fama, uno cuando quiere eludirla, la elude, ¿no? No es tan fácil, yo creo que no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. No es tan fácil. Ese es un círculo muy complicado en el que a veces entras tú y a veces te empujan los demás para que entres o te empujan las circunstancias.
Y una vez que estás ahí dentro es muy complicado salirse de ese círculo, ¿eh? Es decir, yo creo que, hombre, yo ya no soy tan famosa como era, desde luego, afortunadamente, y ese ha sido uno de los esfuerzos que yo he hecho, ¿no? Pero todavía hay gente que me identifica por la época en la que trabajé en televisión, esto todavía me pasa, y todavía me pasan cosas que dices, pero ¿cómo es posible que esto suceda? No, es muy difícil, ¿eh? Salirse de ahí. Yo creo que salvo que te vayas a vivir a otro país o te hagas eremita o algo parecido, no es tan sencillo. O se busque la fama por otra parte, como digamos que usted está logrando con sus textos, con ser escritora. Sí, lo que pasa es que eso ya no tiene... Más relajante. Claro, es que no tiene tanto que ver con la fama. Yo creo, claro, a mí me conocen porque me conocen de televisión, pero la mayor parte de los escritores, incluso algunos siendo muy famosos como escritores, pues seguramente por la calle pasan completamente desapercibidos, ¿no? Y tienen tantos lectores como yo o más, ¿no? Lo que pasa es que, claro, yo tengo ese otro punto añadido, ¿no? Ángeles Caso es licenciada en Historia del Arte. De pintar, ¿qué retrato nos haría de su familia? ¿Acaso por alguna parte aparecería como en un cuadro de Velázquez, Jovellanos al fondo, a lo mejor? Sí, podía estar ahí flotando, porque la verdad es que ha sido un personaje familiar en mi casa, ¿no? Jovellanos. Porque, claro, mi padre le dedicó muchísimos años de su vida. Ya había hecho su tesis doctoral, creo recordar, sobre Jovellanos. Y aunque después, durante mucho tiempo, se dedicó más a la literatura medieval, más adelante, bueno, había seguido investigando en el personaje y en la obra de Jovellanos, y más adelante ya centró de nuevo ahí sus esfuerzos. Y entonces, bueno, siempre ha estado en mi casa. Yo recuerdo desde siempre, pues, el retrato de Jovellanos en el despacho de mi padre, y hablar en mi casa de Jovellanos no es como si fuera uno más de casa, realmente, ¿no? O sea que yo creo que haría un retrato en el que hubiera mucha risa, y sí que Jovellanos estaría por ahí. Su novela, El mundo visto desde el cielo, está escrita en memoria de su padre, nos dice José Miguel Caso González. Y también dice, y repito textualmente, que me regaló muchas de las mejores cosas que hay en mi vida. Nadie podrá llenar nunca su ausencia. ¿Qué fueron esas cosas, esas mejores cosas que le regaló su padre? Pues mi padre me regaló muchísimas cosas, ¿no? Mi padre me regaló algunas de las grandes, de las cosas que más feliz me han hecho en mi vida: el amor por la literatura, el amor por el arte, el amor por la música, todo eso, el amor por la naturaleza, todo eso se lo debo a mi padre. Pero seguramente lo más importante es que me regaló su amor, el suyo propio, y su actitud ética ante la vida, ¿no? Y eso es un regalo, bueno, magnífico, ¿no? Una suerte que la vida te pone en tus manos, ¿no? Haber tenido un padre así. Sí, yo tuve la fortuna de, siendo muy joven, que también su padre me regaló un libro de poesías de Jovellanos, un libro que acaba de publicar, con lo cual también, aunque no era de la familia, me hizo integrarme en el conocimiento de Jovellanos. En el libro que junto con otras escritoras han publicado hace unos meses, creo que se titula Padres e Hijas, usted más o menos cuenta su relación con su padre, ¿no? ¿Qué recuerda? ¿Unos momentos claves en el libro de esa relación de padre e hija? Sí, yo lo que recuerdo mucho es la sensación de felicidad que mi padre me procuraba cuando yo era pequeña, ¿no? El momento en el que él llegaba a casa después de trabajar y abría la puerta de casa y hacía sonar las llaves, clic, 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 clic. Y yo me acuerdo, pero yo tendría 3 o 4 años, me acuerdo que aquello era para mí el mejor momento del día, absolutamente, ¿no? Y el placer de oírle contándonos historias, recitándonos poemas, ¿no? Todo eso, bueno, y de llevarnos de paseo al Parque Isabel la Católica. Vivíamos en Gijón en aquel entonces. Entonces nos llevaba todos los sábados y todos los domingos al parque. Todos esos pequeños momentos de la vida de una niña a la que su padre le está entregando su tiempo y su dedicación y su amor, ¿no? Y que para mí son absolutamente inolvidables. Las pequeñas historias que suelen hacer la gran historia de cada uno, ¿no? Sí, porque eso, claro, luego yo creo que tiene mucho que ver con la manera en la que creces, ¿no? Y en la que tú te quieres a ti misma y en la que también quieres a los demás, ¿no? Según como te han querido de pequeña. Eso yo creo que es fundamental. ¿Les contaba cuentos? Más que cuentos en el sentido de cuentos infantiles habituales, mi padre nos contaba las historias, las grandes historias de la literatura, como si fuesen cuentos. Él aprovechaba, por ejemplo, las aventuras de Ulises
o algunas de las aventuras del Quijote, los cuentos del Conde Lucanor, las historias del Lazarillo, los poemas del romancero, y todo eso nos lo contaba como si fueran cuentos infantiles que realmente, si se cuentan de esa forma, pueden llegar a serlo, ¿no? Y entonces nos iba seduciendo y nos iba enganchando poco a poco en la magia esta y en la belleza de las historias y de las palabras, ¿no? O sea, que les entretenía y a la vez aprendían. Claro, eran claro. dos cosas. Y usted ha dicho que escribía de niña. ¿Sus cuentos iban por ahí o eran totalmente imaginativos? No, yo creo que eran más bien imaginativos, sí. Yo lo que he dicho a veces, que es un poco una exageración, pero yo creo que en realidad algo tiene de cierto. Es que yo quise ser escritora porque de las cosas que mi padre nos contaba, la que más me gustaba era el romance del infante Arnaldos, que yo creo que es el romance más hermoso del romancero español, y no lo creo solo yo, del romancero castellano, ¿no? Y el romance del infante Arnaldos, en la versión que habitualmente se conoce, no tiene final, ¿eh? Tiene un final absolutamente abierto. Entonces es una historia muy misteriosa y que no termina. Y yo siempre digo, yo quería ser escritora porque quería acabar este romance, seguir, ir más allá, ¿no? Bueno, pues quizás esto sea verdad, yo lo digo así un poco como tal, pero puede que algo de verdad haya en eso, ¿no? Bueno, a lo mejor un día lo acaba, ¿no? Ah, nunca se sabe, nunca se sabe. Y sí, yo de pequeña escribía cuentos, yo creo que cuentos inventados. Sí, el clásico Cuentos cuento. normales de niño. Con lo cual le gustaban los cuentos de los hermanos Grimm. Sí, también. La verdad es que una de las cosas buenas que tenía el sistema de educación que aplicó mi padre con nosotros es que era muy abierto, ¿no? Entonces, lo mismo leíamos, ya digo, cuando empezábamos a leer y con 8 o 9 años, El Lazarillo de Tormes, que los cuentos de Asterix, por ejemplo, los de Guillermo Brown, y a la vez La Isla del Tesoro, y a la vez el poema de Mio Cid, y a la vez Mujercitas, y a la vez los cuentos de Celia, y a la vez Tintín, por ejemplo, que era uno de nuestros personajes elementales y fundamentales, ¿no?, de la infancia. Entonces, esto fue fantástico porque nos permitió mezclar todos esos mundos, todos esos niveles y todas esas calidades diferentes, ¿no?, y acercarnos a la literatura excelsa, digamos, sin el sentimiento de que eso era excelso, es decir, considerándolo tan normal y tan adecuado para nosotros como podíamos considerar, pues eso, a Guillermo Brown o Asterix, ¿no? Entonces era una mezcolanza maravillosa. Sí, desde luego, un Guillermo Brown, un Asterix, pues la verdad es que da un resultado de bomba. Bueno, una auténtica yo lo bomba sigo explosiva. leyendo, yo sigo siendo fan absoluta de Guillermo Brown, de Tintín, desde luego, y de Asterix también, ¿no? Sí, sí. Y de vez en cuando me permito pasarme una tarde leyendo algún libro de estos y es un placer, una delicia. Y los de Elena Fortún, supongo que también le interesaban, ¿no? También, sí. Más que los de Celia, la continuación de Celia, que eran los de Maton Kiki, pero también, sí. Además, en aquella época había colecciones de revistas o de TV, mejor como Azucena, que auténticamente arrollaban un poquito entre la gente. Pues esto de Azucena no lo recuerdo yo para nada. No sé si es porque es anterior o porque no llegó a caer en mis manos. No, pues llamaban el marchamo y a lo mejor los veía, pero no se fijaba en lo de Azucena. Yo recuerdo de TVO, sí, claro, pues Pulgarcito y todos estos, ¿no? El TVO, sí. Pulgarcito, todas las historias de Carpanta, de Zipizape. Y es curioso porque a los niños de ahora les siguen gustando estas historias. Sí. Mi hija adora Zipizape, por ejemplo, ¿no? Era una época muy curiosa en donde, por ejemplo, surgió un TVO como el DDT, en honor del insecticida, sí, que todos los años nos castigaba a los lectores con el chiste peor que existe, y que dice, ¿cómo son las mujeres, cómo se llaman a las mujeres persas? Y la respuesta es persianas. Y todos los años repetían esto, todo. Usted creció en los 60, en los años en que se nos murió Marilyn Monroe, lo de Vietnam, la revolución cultural en China, lo de irse a la Luna. Años en los que se muere John F. Kennedy y también su hermano Robert, el Che, Luther King. ¿Qué hizo en los 60? Porque los 60 son, dentro del siglo XXI, una década bastante mágica, ¿no? Pues yo en los 60 era una niña, entonces tampoco me enteraba. ¿Como niña qué hacía? Como niña que hacía, pasármelo lo mejor posible, ¿no? Que yo creo que es la obligación de los niños. Hombre, estudiar, claro, por lo menos el mínimo imprescindible. Siempre fui buena estudiante, tampoco me voy a poner aquí. Pero yo sobre todo lo que recuerdo de mi infancia, es curioso, son los veranos, más que el tiempo de clases, ¿no? Yo recuerdo las vacaciones y recuerdo pasármelo genial. Los largos y aquí no tan cálidos veranos, pero que bueno, pero para no los mucho, pasábamos, ¿no? Aquí, los pasábamos en
en el norte de la provincia de León, O sea, eran más en la cálidos. montaña, entonces eran muy cálidos y eran aquellos veranos que empezaban a finales de mayo y duraban hasta mediados de septiembre, ¿no? Y era todo el día en bañador y yendo a bañarte al río y cogiendo cerezas y andando en bicicleta, cosas que por desgracia ahora ya no se pueden hacer, ¿no? Porque permitir ahora a los niños andar en bicicleta por las carreteras con 8 o 9 años, pues es un poco arriesgado dada la velocidad y la cantidad de coches que pasan, ¿no? Supongo que aquellos veranos pues le habrán quedado unas imágenes clavadas, puesto que sería el acercamiento en esas claras noches con muchas estrellas, esos ríos bastante caudalosos, aunque sea en verano, esos bosques. Eso significó un primer contacto con la naturaleza. Sí, sí, desde interesante, luego, ¿no? desde luego. Sí, además nosotros, bueno, mi padre era de origen campesino, toda la familia de mi padre son, bueno, eran, algunos siguen siendo, campesinos de la zona de Covadonga, ¿no? Y él mantuvo toda su vida una relación muy telúrica con la naturaleza, con la tierra, con los árboles, con las montañas, ¿no? Eso nos lo transmitió a nosotros y además tuvimos esa suerte, es decir, que éramos niños que veraneábamos siempre en el campo, en la montaña, ¿no? En casa de unos tíos míos. Y esto nos permitió una cercanía a la naturaleza desde siempre tremenda, ¿no? Claro, a medida que vas creciendo, te vas haciendo mayor, esa cercanía a la naturaleza se va convirtiendo en toda otra serie de sentimientos, pero sigue siendo un elemento imprescindible en tu vida. Yo creo que cuando aprendes a estar ahí, en ese lugar y fijándote en las cosas desde pequeño, eso lo llevas después para siempre contigo, ¿no? En mi caso ha acabado convirtiéndose en una militancia ecologista, además, ¿no? Muy activa. Ahora parece que se vuelve a la naturaleza, que la gente tiende a volver a ir hacia la naturaleza. ¿Se puede tomar esto como un elemento, digamos, de una búsqueda de la propia personalidad, sin tanto lío, como decía antes, estrés, las grandes ciudades? Una forma como de aislarse en ese sitio donde los sonidos son, pues como estamos en la naturaleza, auténticamente naturales, que es una obviedad, ¿no? ¿Considera que eso es lo que busca ahora un poco la sociedad? Supongo que sí, ¿no? Bueno, no sé, cada uno buscará lo que Dios le da a entender, pero yo creo que la relación con la naturaleza, con la tierra, con las estaciones, con lo que se llama el ciclo de la vida, ¿no? Con el cielo nocturno, etcétera, etcétera, es fundamental para entenderte a ti mismo. Yo, por lo menos, creo que esto es así, ¿no? Es decir, porque nosotros somos una parte de todo eso, ¿no? Somos un elemento más de ese inmenso universo, ¿no? Y somos colegas de los pájaros y de los árboles y entonces creo que es importantísimo saber que ese es tu sitio, que ocupas un lugar en medio de todo esto y que sentirlo te hace sentirte a ti mismo mucho mejor, ¿no? Te aporta serenidad, te aporta comprensión, ¿no? De lo que es la vida y de lo que es el mundo en el que estás, ¿no? Y bueno, para mí desde luego es fundamental y yo creo que sí, que es verdad que quizá mucha gente a lo mejor no es tan consciente de todo esto, pero a quién no le gusta, por muy urbano que sea, a quién no le gusta salir un día al campo y ver las flores y oír los pajaritos y mirar un poco las nubes que hay más allá, ¿no? O sea, que esto yo creo que todo el mundo tiene ese punto de conexión con la naturaleza, aunque no sea consciente de él, ¿no? Seguimos conversando con Ángeles Caso. En 1962, en Nueva York, surgió el pop art, las imágenes cotidianas que sirven a los artistas como Andy Warhol, le servían para ironizar un poco acerca de la sociedad de consumo. Le interesó el pop art, aunque ya era joven, por supuesto, pero como duró tanto, era una pequeñita. como duró tanto, digamos no que... No creo que me enterase en su momento del pop art. Hombre, claro que me interesa muchísimo porque creo que es un movimiento que refleja muy bien muchas de las cosas que han pasado en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Lo que no sé es si colgaría un cuadro de pop art en mi casa, pero esa es otra cuestión. Es decir, me interesa cómo movimiento artístico que da expresión a una forma de pensar y de comportarse de la sociedad contemporánea, ¿no?
Sí, porque indudablemente el fenómeno propio hasta de Warhol a nosotros nos llegó mucho más tarde de lo que realmente sucedió, Sí, ¿no? sí, sí. O sea, que fue, digamos, en otra década cuando nos enteramos más o menos de todo esto, ¿no? ¿Sigue siendo nuestra sociedad un poco de consumo? Uy, un poco, absolutamente, ¿no? Esto es tremendo, estamos metidos en una espiral consumista absurda, ¿no? Estúpida. Y teme que sigamos en esa espiral, ¿no? Un crescendo. Yo creo que sí, lo que pasa es que como tiendo a ser más bien optimista que pesimista, yo creo que poco a poco iremos dándonos cuenta de algo importantísimo y que me parece que es uno de los grandes caminos del futuro, que es del enorme poder que tenemos los consumidores. Yo creo que todavía no somos conscientes de este poder y me parece que tenemos que ir adquiriendo conciencia de esto poco a poco hasta que nos demos cuenta de que realmente podemos hacer auténticas revoluciones a través de nuestra actitud ante el consumo, ¿no? De hecho, ya ha habido cosas que han sucedido, no tanto en España, pero sí en otros países. Estoy pensando en lo que ocurrió en Alemania, por ejemplo, con la negativa de la ciudadanía a consumir los productos, no recuerdo ahora de qué compañía era, que era la propietaria de la Brent Spar, una plataforma petrolífera que querían hundir en el Mar del Norte. Hubo una campaña en contra de los productos de esta multinacional y al final la multinacional no pudo hundir su plataforma petrolífera porque los ciudadanos alemanes se negaron a comprar sus productos. Bueno, este tipo de cosas yo creo que tendrán que pasar cada vez más y que tendremos que adquirir conciencia, repito, y darnos cuenta del enorme poder que tenemos como consumidores para exigir de los fabricantes, de los responsables, de los vendedores, etcétera, que tengan ellos a su vez una actitud ética, que es la que nosotros queremos tener, ¿no? En el fondo es saber consumir. Sí, saber consumir y saber exigir a quienes nos meten el consumo por los ojos ciertas cosas, pues que respeten el medio ambiente, que respeten los derechos humanos, que no exploten a los niños y a las mujeres en los países del tercer mundo, cosiendo y fabricando cosas que nosotros deberíamos negarnos a comprar, etcétera, etcétera. Creo que tenemos que ir por ese camino y será muy importante cuando nos demos cuenta de todo esto. Es probablemente el gran poder del futuro, ¿no? El de los consumidores. En ese camino en que vamos, que usted me ha hecho recordar ahora, por ejemplo, que también está muy presente, digamos, la violencia, no la agresividad, que corresponde a otro concepto, pero existe realmente una violencia que, bueno, es bastante preocupante por lo que acaba de decir, por ejemplo, el trato a los niños, el maltrato, la venta de niños, etcétera, etcétera. Bueno, no solo niños, por supuesto, ¿no? ¿Es optimista también respecto a esto, respecto a la violencia? Yo creo que este siglo que ha terminado, no sabemos muy bien si ha terminado o no, pero bueno, vamos a suponer que haya terminado, lo hemos celebrado como tal, ¿no? Este siglo XX ha sido un siglo demoledor para la moral y para el ánimo del ser humano, ¿no? Yo creo que es un siglo en el que no creo que el hombre haya sido más violento que antes, porque la violencia lamentablemente ha existido siempre a lo largo de la historia y la crueldad, y la historia está llena, ¿no?, de actos de una crueldad y de una violencia extremas y insospechadas. Pero claro, realmente la tecnología ha puesto en nuestras manos medios para ser violentos de una forma multiplicada enormemente respecto al pasado, ¿no? Y hemos sido capaces de utilizar todos esos medios para causar el mal, ¿no? Es decir, la forma en la que la inteligencia humana a lo largo del siglo XX se ha puesto al servicio del mal es realmente demoledora y deja pocas esperanzas respecto al futuro del ser humano. Por otro lado, ha habido una especie de compensación, es decir, también es el siglo en el que la mayor parte de la población, precisamente porque todo esto ha ocurrido, hemos empezado a ser conscientes de todo esto y hemos empezado a reclamar que se respeten los derechos humanos básicos, hemos empezado a proclamarnos pacifistas. Es decir, hasta muy entrado el siglo XX el pacifismo no existe, ¿no? En el siglo XIX, por ejemplo, Elizabeth, la emperatriz Elizabeth, de la que hablábamos antes, en los últimos años de su vida se proclama pacifista, pero era una cosa absolutamente insólita. Es decir, la guerra todavía gozaba de prestigio. Solo cuando estalla la Primera Guerra Mundial y ocurre todo lo que ocurre, el mundo cambia y la mentalidad de muchos seres humanos, por lo menos de este mundo occidental, cambia también, ¿no?
Entonces, bueno, son dos cosas que han ido en paralelo, ¿no? Ha crecido el nivel de violencia, el nivel de crueldad y la tecnología puesta al servicio de todo eso, y a la vez ha crecido la vergüenza de muchos seres humanos ante eso y la exigencia de que esto deje de ocurrir. Yo no sé hacia dónde irán a parar las cosas, la verdad es que no lo sé, pero no sé. Pero ahí está, es una realidad y habrá que esperar, ¿no? Sí, bueno, supongo que... Es curioso porque el ser humano es el único de los seres vivos que es capaz de destruir todo lo que se le pone a su alcance, ¿no? Es una cosa sorprendente y sin embargo nos creemos el centro de la creación, ¿eh? Nos creemos los seres superiores. No hay ningún ser vivo que destruya el medio en el que vive, ¿no? Ni que destruya a sus semejantes. El león mata una gacela para comer, para que coman 10 leones de una gacela, pero ni mata 500 gacelas, ni acaba con su entorno, ni mata a otros leones, ¿no? Salvo cuando es absolutamente imprescindible, que en el caso de los leones parece que no lo es nunca en concreto. Y el ser humano mata al ser humano, mata a los animales, mata a todos los seres vivos, mata a las plantas, es decir, acaba con todo, ¿no? Es una cosa tremenda. Atila. Sí, Atila podría ser un buen símbolo. Por donde él pasa no vuelve a crecer la hierba, pues algo así. Es lo que hacemos en general, ¿no? Sí, lo que decía Anthony Storr, que hablando de la agresividad humana, que bueno, que tenemos que tenerla como cualquier especie para subsistir, pero como especie. Pero otra cosa es la violencia, claro. Es que a este paso además no vamos a subsistir. Es que cuando te cargas tu entorno y tu medio natural, te estás autoextinguiendo. Y esto ya ha pasado. Es decir, la civilización de la isla de Pascua se extinguió porque se dedicaron a acabar con su entorno, con su ecosistema, ¿no? Es decir, talaron todos los árboles. Hay una película además que lo cuenta, Rapa Nui, ¿no? Y esto está estudiado y se conoce. Es decir, talaron todos los árboles de la isla y se acabó su civilización porque ya no tenían de qué vivir, ni de qué comer, ni de qué... bueno, si te pones a arremeter contra tu entorno, es que estás arremetiendo contra ti mismo, ¿no? Somos así de necios, ¿eh? Y nos creemos listísimos. Esto me hace recordar unas declaraciones el otro día de un científico que decía, bueno, hablando de lo que está usted diciendo, que la supervivencia, pues realmente no hay ninguna especie que vaya a durar siempre. Lo malo de la nuestra es que parece que la precipitamos, que digamos que nuestro futuro lo acortamos nosotros mismos. Nosotros mismos, ¿no? Sí, y de una forma además cada vez más fuerte y más irrefrenable, ¿no? Y una reflexión, una curiosidad, ¿quién nos podría sustituir? Pues a lo mejor las ratas, que parece que hay millones por ahí, o las cucarachas, a saber. Sí, y hasta las hormigas, que parecen muy inteligentes. También. Y bien organizadas. Vamos a seguir repasando un poquito la historia de su tiempo. Los Beatles, John Lennon, Bob Dylan, el famoso Hace el amor y no la guerra, los hippies. ¿Usted consideró interesante el fenómeno hippie de los años 70? A mí me pilló demasiado jovencita, ¿no? Porque estaba muy en la adolescencia y aquí... Ver a las mujeres con flores... Pero sí que me sentía muy cercana estéticamente a todo eso, ¿no? Yo creo que cuando yo tenía 14, 15 años, aquí estábamos un poco en la época de los progres, ¿no? Y te llegaban imágenes de América, de gente que estaba en esta otra historia, y yo me sentía más atraída por esa otra historia que por la de los progres, ¿no? Estéticamente, desde luego, y bueno, éticamente no lo sé, es difícil decirlo, pero sí me pareció un movimiento muy interesante en su momento, ¿no? Me sigue pareciendo ahora que fue un movimiento muy interesante en su momento. Y usted, como apasionada por la música, supongo que un Bob Dylan pues le gustará, ¿no? Sí, Bob Dylan me gusta. He dicho un nombre por decir otro. Sí, no es de mis favoritos, pero sí que me gusta. ¿De Joan Baez o...? No, Joan Baez no mucho. No doy una. ¿Cuál? A ver, ¿de aquella época o de esta? No, pues a ver, me gustaba mucho Pink Floyd, por ejemplo, ¿no? En aquellos años. Me gustaba mucho Jethro Tull, Led Zeppelin, no sé, grupos que hacían música quizá un poco más sofisticada, ¿no? que el típico cantautor. Pero bueno, pues eso, Bob Dylan me gustaba mucho Leonard Cohen, por ejemplo, me sigue gustando además, ¿no? Yo creo que la música que te gusta en esos años también normalmente permanece a lo largo del tiempo, ¿no? En eso coincidimos, lo único que ocurre es que ahora se ha recluido en una especie de monasterio. ¿No? Leonard Cohen, sí, yo le entrevisté, bueno, fue una cosa de esas cosas maravillosas que te pasan en la vida, que le entrevisté hace 3 o 4 años, un par de días que pasó por Madrid y pude hacerle una entrevista y fue de esos momentos, sí, es que fue de esos momentos mágicos, me decía, ay Dios mío, voy a entrevistar a Leonard Cohen, ¿no?
Muy bien, muy simpático, nos reímos mucho. Y del feminismo de estos últimos años, ¿se está logrando algo? Cuando hablo del concepto feminista, a lo mejor no es la palabra adecuada, no lo sé. Quiero decir, ¿Por qué no va a ser la palabra adecuada? no lo sé, por eso he dicho. Yo creo no que lo no hay sé, que en fin. avergonzarse No, yo no me avergüenzo porque indudablemente es otra ni de cuestión. la palabra, ni de lo que implica, ni de serlo, ni de luchar por esto, ¿no? Yo no creo que esta lucha esté terminada, realmente no lo creo, ¿no? Seguramente iba a decir, hay que replantearse cosas. Yo creo que se han replanteado en los últimos años y que las posturas feministas, aquellas tan radicales de los años 60 y 70, de enfrentamiento absoluto con el hombre, pues han pasado un poco a la historia. Hemos ido aprendiendo que no te puedes enfrentar al hombre, sino que al revés, tienes que hacer del hombre un compañero que esté de tu parte, no un enemigo, ¿no? Porque en algunas cosas lo es, pero la estrategia más inteligente es neutralizarlo como enemigo y ganarlo para tu causa, ¿no? Pero yo creo que quedan muchísimas cosas por hacer todavía, muchísimas. Y nosotras vivimos, bueno, nosotras o nosotros, vivimos en un mundo de privilegio, ¿no? Vivimos en el primer mundo, en Europa, en una sociedad con un nivel de vida y un nivel cultural destacado, etcétera, etcétera. Y aún así quedan muchas cosas por hacer, no digamos en otros muchos mundos. Estoy pensando, por ejemplo, en el tema de las mujeres afganas, ¿no? Hace poco estuve con una escritora afgana que vive como refugiada política en Francia con sus 3 hijas adolescentes y bueno, las cosas que me contaba de lo que ha pasado con sus amigas en Afganistán, ¿no? Mujeres, esta mujer era profesora de literatura, por supuesto no podía practicar su profesión, pero es que ni practicar su profesión, ni salir de casa, ni ir al médico, ni nada de nada, ¿no? Es decir, esto está pasando en Afganistán, que no está tan lejos, que son 4 horas de avión, o 5, ¿no? Sí, ahora esto es un pequeño planeta, vamos. Claro, y bueno, y cosas como estas pasan todos los días en muchos sitios, ¿no? Y aquí siguen pasando muchas cosas terriblemente injustas con las mujeres. Quizá no de una forma muy clara, no de una forma muy evidente, ¿no? Pero de manera soterrada yo creo que permanecen vivos muchísimos prejuicios y muchísimas costumbres que están muy enraizadas en el comportamiento y que es muy difícil desenraizar, ¿no? ¿Y usted en este pequeño planeta es como quería ser o sigue queriendo ser lo que quería ser? Y le voy a recordar, porque Ángeles Caso ha hecho teatro en la Alianza Francesa, danza en el laboratorio de danza, coro universitario, cantar, cine, un corto, por lo menos. Sí, no, por lo menos y por lo más. ¿No? Sabe 5 idiomas, francés, alemán, inglés, italiano y creo que un poco de portugués. Bueno, de algunos lo sé y otros, bueno, un poquito, lo suficiente para leer o para tener una conversación mínima, por ejemplo, el alemán, ¿no? No es precisamente ni fuerte, pero bueno, puedo leer en alemán y pedir el desayuno en un hotel, digamos. ¿Y es lo que quería ser? ¿Lo está logrando? Yo creo que sí, yo lo decía antes, ¿no? Yo creo que no me puedo quejar nada de mi vida y con la cantidad de problemas y de disgustos que tengo, como todo el mundo, ¿no? Pero soy muy consciente de que soy una persona bastante privilegiada. Creo que he tenido suerte, aunque también me esfuerzo mucho en las cosas. No soy de esta gente que tiende a cruzarse de brazos y a esperar que las cosas le lleguen, ¿no? Yo soy muy peleona, a veces demasiado incluso, y muy testaruda, y cuando tengo algo claro, pues intento conseguirlo, en fin, no sé, de la mejor manera posible, pero intento conseguirlo, ¿no? O sea, que me esfuerzo por las cosas y a veces algunas me cuestan muchísimo trabajo, ¿no? Pero en general creo que he tenido bastante suerte y creo que me parezco bastante a lo que yo esperaba de mí misma y mi vida se parece bastante a lo que yo esperaba de mi vida, sí. Con algunos fallos, pero no los voy a decir aquí. Y llegamos a los 80 y el mundo progresa. Esa sí que es mi década, la de los 80, sí. Pero en cambio, curiosamente, el mundo sigue sin aprender. Viene la guerra de las Malvinas, la hambruna en Etiopía, la represión en la plaza de Tiananmen, por ejemplo. Y comienza a gritarse por todas partes aquello de salvemos la tierra. Y parece que seguimos gritando lo mismo. Somos, como dice uno de sus personajes, una panda de necios, fin de siglo, lo dice el personaje en El mundo visto desde el cielo. Yo creo que somos bastante necios, ¿no? Y lo decíamos antes, yo creo que los seres humanos somos bastante más estúpidos y tontos de lo que nos creemos que somos. Lo cual es lamentable, porque podríamos ser
y lo somos también en muchas cosas, ¿no? Podríamos ser maravillosos, ¿no? Pero, bueno, de fin de siglo, principios de siglo y mediados de siglo, sí. Otra frase de otro libro suyo: vivan los fuegos alimentados por toda la porquería oculta. ¿De qué porquería está hablando? Pues no lo sé muy bien. Sí, eso lo dice también, lo dice uno de mis personajes, que es un pintor, ¿no? Sí, sí. Que es un pintor, bueno, con un punto un tanto ácrata, ¿no? Yo creo que ahí estaba recordando los gritos de algunos amigos míos que tienen esa tendencia, precisamente, son gente enormemente creativa, con una gran tendencia a la anarquía, cosa que me parece extraordinaria y maravillosa, ¿no? Y que a menudo protestan muchísimo contra, pues, por ejemplo, contra la idea de los museos de arte contemporáneo, porque no tiene mucho sentido, ¿no? Es decir, un museo, lo que significa el concepto del museo entremezclado con lo que significa el concepto de arte contemporáneo, pues es un poco un disparate, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que resumía un poco ahí todas estas... toda esta especie de snobismo que ha habido en los últimos años, de apuntarse mucho a decir que te gusta la ópera y que vas a todas las exposiciones y que dices que has leído el último libro que se supone que hay que leer y luego es mentira porque no lo has leído la solapa y 4 frases por el medio. Es un poco una protesta contra este tipo de actitudes de gente que se las quiere dar de cultas y de refinadas y de exquisitas cuando realmente no lo son. Pero bueno, a mí tampoco me preocupa tanto allá ellos, ¿no? Cada uno que se lo monte como pueda en la vida, ¿no? Al que le preocupaba era mi personaje, a mí no tanto. Los 80, como usted ha dicho, son sus años, sí. Y además creo que unos años importantes. Son mis años, claro. El día 24 de abril... Tenía 20, ¿no? En los 80. Claro, el día 24 de abril de 1984 es cuando apareció su rostro por primera vez en las pantallas de los televisores. ¿Se acuerda usted mejor que yo? Algo tuvo que ver con aquella historia. Algo tuvo que ver, sí. ¿Y para qué andar con rodeos? Pues la verdad es que gustó, asombró y como conozco un poco la historia, también sé que causó cierto furor. ¿Cómo fue aquello de esa experiencia? ¿Resultó interesante a la postre? No lo sé, no lo sé. Bueno, hay que decir que usted era, o tú, ya te llamo de tú, porque esto de mantener el usted ya en esta situación es un poco absurdo. Juan José Plans era entonces el director del Centro Territorial de Televisión Española en Asturias y fuiste el responsable de mi contratación, ¿no? Realmente. No, me siento muy feliz por esa responsabilidad. Creo que fue afortunada. Puedo contar, ya que estamos ya pasando a otro aspecto, una anécdota de que aquella noche, cuando se hizo la selección y resultó, pues, digamos, la elegida, hubo una persona muy preocupada, más que nadie, que era su padre. Recuerdo que me llamó diciendo, por favor, no sé si será bueno para ella. Y dijo, bueno, pues que lo intente, ¿no? Bueno, pues nada. Y después yo sé que era el primer telespectador, era el más primer asiduo. Sí, pero no sé si fue bueno para mí, no lo sé, todavía no he encontrado la respuesta a esa duda. Lo que yo sí recuerdo, y hay que decirlo, que el triunfo fue rápido, enseguida te quisieron llevar para Madrid y que... ¿Te acuerdas que yo no quería? No, y por eso digo que me acuerdo perfectamente de, digamos, como una secuencia de cine en el despacho, con las lágrimas a medio caer, y yo te decía, por favor no llores porque se te estropea el maquillaje y vas a salir ahora. Pues decía, no, pero resérvame el sitio, yo no quiero marchar. Y yo, bueno, yo creo que te dije algo así como más o menos, irás y no volverás, puesto, pero vas a triunfar, o sea que no cabe duda. Pero es que yo no quería triunfar en pero eso. Bueno, era un destino más o menos, yo no digo calculado, pero que se intuía, ¿no? En Madrid, ¿qué más hizo? ¿Hizo radio entonces también? Sí, después, algún tiempo después. Hombre, vamos a ver, yo quiero decir, esta época es importantísima en mi vida, ¿no? Los 3 años que estuve en televisión, que la gente se cree que estuve muchos más, pero no, entre Asturias y... Que fueron muy intensos. Sí, entre Asturias y Madrid, el telediario y otro programa que hice ahí que se llamaba La Tarde, en total fueron 3 años, o sea, aquí estuve casi 1 y allí 2, ¿no? O sea que tampoco fue tanto tiempo. Sí, pero fueron también, digamos, programas especiales como las transmisiones de actos ocurridos en el extranjero. Sí. Hice más cosas, ¿no? Aparte, claro, digamos, de presentar en el plato aquellas cosas, ¿no? Y, hombre, fueron años muy importantes porque aprendí mucho. Yo no sabía nada de periodismo, nada, nunca había tenido nada que ver con ese mundo, no sabía nada de medios de comunicación, no sabía nada de televisión, nada de imagen.
y aprendí muchísimas cosas y además, bueno, pues evidentemente cambié de vida, hice amigos nuevos, hice muchísimos contactos, o sea, todo esto es que ya no puedo imaginarme mi vida posterior sin haber pasado por ese momento, y tuvo cosas fantásticas, ¿no? Sobre todo, pues eso, un poco de todo lo que aprendí, de las relaciones humanas que establecí desde entonces y que en buena medida siguen siendo mis grandes amigos, ¿no? Pero bueno, luego está la otra parte negativa, que es la que a mí no me gustaba, es la de convertirte en un personaje popular. Yo eso lo llevé muy mal y lo sigo llevando mal. Y no sé si compensó, ¿no? No lo sé. Bueno, todo aquello compensando, ¿no? Pues lo que no cabe duda es que no acababa de satisfacerte, y en 1994, con la novela El peso de las sombras, quedas finalista del Premio Planeta, que ganó Camilo José Cela con La Cruz de San Andrés. Era una ruptura, era buscar, pues quizá el verdadero camino, no lo sé. Claro, sí, yo siempre, ya te decía antes que yo había empezado a escribir con 8 años y siempre decía que iba a ser escritora. Lo que pasa es que, claro, ser escritora, pues no hay una carrera que te haga escritora, ni hay unas oposiciones, ¿no? Es decir, ser escritora es una forma de vivir y es una forma de pensar y es una forma de ser maduro también, ¿no? Y yo creo que necesité mucho tiempo para ser capaz de convertir ese deseo en una realidad y plantearme que, bueno, que ya estaba bien de perder mi tiempo y mi energía haciendo cosas que no me satisfacían y que no me llenaban, que simplemente me daban de comer, pero que no me hacían feliz en absoluto. Y que tenía que optar, pues quizá por comer peor, pero por hacer lo que de verdad me gustaba, ¿no? Y además atreverme a dar ese paso importante de publicar, porque son dos cosas muy distintas, ¿eh? Una cosa es escribir y otra cosa es publicar. Hay un salto ahí psicológicamente muy curioso, ¿no? Sí. Que implica muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. ¿Le es insuficiente el mundo real como el personaje Mariana Montesquieu, de precisamente la novela El peso de las sombras? Hay que soñar mucho en la vida. No lo sé, porque no sé si soñar es tan bueno, ¿no? Porque después siempre hay un momento en el que vuelves a la realidad. O un 50% de realidad. Hombre, soñar no está mal, pero está bien guardar la consciencia de que estás soñando, ¿eh? Sí, ser consciente de que no deja de ser un sueño, es decir, confundir el sueño con la realidad es muy peligroso para el equilibrio psíquico, yo creo, ¿no? Y eso hay que cuidarlo siempre. Sí, por eso escribo otra novela que hablaremos a continuación. El mundo visto desde el cielo, el personaje es un pintor de éxito, pero un fracasado en otras muchas cosas que no sean el arte. Se menciona en la novela un cuadro, La tempestad de Giorgione. ¿Cuál es la tempestad interior del personaje? Yo creo que la tempestad interior del personaje es la tempestad que nos persigue a muchas personas de las que nos dedicamos al mundo de la creación, en el terreno que sea. Es un pintor, pero podría haber sido un escritor, un músico. Es la tempestad de la inseguridad permanente, ¿no? El no ser nunca capaz de saber si lo que has hecho es tan bueno como tú quieres que sea o es muy malo, ¿no? Pero yo creo que ese mundo de inseguridades en el que nos movemos los creadores, o muchos, porque bueno, hay gente que tiene una seguridad en sí mismo asombrosa, ¿no? A veces además desmesurada e merecida, pero bueno, mira qué suerte. Pero en general yo creo que los creadores somos gente muy insegura, porque no hay plantillas ni medidas objetivas con las que cualificar y calificar nuestro trabajo, ¿no? Entonces, a mí por lo menos, ¿cuál es la medida objetiva? ¿El éxito de público? Pues no, porque el público a veces compra lo peor, a veces compra lo mejor, pero a veces compra lo peor. Entonces el éxito de público no me sirve como medida. El éxito de crítica tampoco, porque los críticos a veces han ensalzado a autores y a libros que luego con el tiempo, bueno, pues han perdido todo el interés y al revés, ¿no? Entonces es muy difícil tener una medida de eso y yo creo que esa inseguridad nos atormenta bastante, ¿no? Entonces yo ahí en este personaje, Julio Canac, quise reflejar un poco este tormento del creador, que es tan antiguo como el propio arte, ¿no? Miguel Ángel, por ejemplo, que nos parece el artista por excelencia, era un hombre que vivía atormentado por lo que él consideraba las imperfecciones de su obra, ¿no? No hizo una sola obra que a él le pareciese que era realmente lo que él quería hacer, ¿no? Y sin embargo nos parece el pintor y el escultor más excelso que ha habido en la historia, ¿no? En otras sus novelas, El resto de la vida,
Queda claro que a usted le gustan autores como Henry James, o por lo menos que le gustan novelas como Otra vuelta de tuerca. De esto sabe usted mucho también. Y hablamos un poquito de fantasmas, ¿no? ¿Realmente creen los fantasmas? O por lo menos el de Michel, el del personaje. Es una obra espléndida. Muchas gracias. Una obra discutida, ¿eh? Discutida. Sí, pero... Ha habido gente que le ha gustado mucho y gente que no le ha gustado nada. Yo soy de los que... Me alegro. No sé si creo en los fantasmas. No lo sé, no lo sé. Yo creo mucho en los juegos de la mente, ¿no? Yo creo que la mente es mucho más poderosa de lo que normalmente creemos o de lo que nos damos cuenta. Creo que tiene zonas muy oscuras sobre las que no tenemos ningún control. Pero no sé si... Y sí creo que pueden existir los fantasmas en tu propia mente. Lo que no sé es si existen los fantasmas como tales fantasmas, como seres venidos de otro mundo. Pero que alguien llegue a percibir fantasmas, espíritus, presencias extrañas, etcétera, y esté convencido de que eso es real, en eso sí que desde luego creo, ¿no? Ahora no sé si es real o es pura invención de su cabeza, ¿no? Yo no sé ahora si... De nuestra cabeza. Si son reales otros personajes, seguro que en parte sí. No le digo que me hables del último verano, sino del verano del último, el último verano de Lucky. Sí. O de Like, según se diga, Beethoven, Tosca, Gandhi, ¿quiénes son? Y también hay otro personaje que se llama Celia. Sí, pues Lucky, Beethoven, Tosca, Gandhi, son mis perros. Tengo una... Bueno, ahora ya no tengo tantos porque alguno se ha perdido. Pero yo tengo una casita en la montaña y no sé por qué razón es un lugar donde muy a menudo aparecen perros abandonados. Yo creo que los perros deben de comunicarse mentalmente entre ellos y entonces ya todos los perros de los alrededores, abandonados o maltratados por sus amos, saben que en ese lugar a los perros se les trata bien y van apareciendo ahí, ¿no? Y entonces he ido recogiendo perros que están ahí instalados. Y este libro del que me habla, El verano de Lucky, o de Lucky, es un libro para niños, que es lo último que he publicado, donde se cuenta la historia de uno de estos perros, que se llama así, se llama Lucky porque es el nombre que le puso mi hija, que apareció siendo un cachorrito prácticamente en la puerta de nuestra casa y se quedó ahí a vivir con todos los demás. Entonces un poco su historia y las aventuras que corre con los otros perros y con los niños y tal. Oyendo todos un poco La voz de los árboles, es que es el título de un libro. ¿De qué se trata este libro? Pues La voz de los árboles es un libro que se acaba de publicar. Es un libro a beneficio, por entendernos de alguna manera, de las campañas de repoblación forestal de Greenpeace, las campañas a favor de los bosques españoles de Greenpeace. Y bueno, es un libro en el que colaboramos, yo lo he coordinado como militante activa de Greenpeace, digamos, y colaboramos 25, creo que somos escritores y 25 pintores que hemos cedido pues nuestras reflexiones, nuestros cuentos, o en el caso de los pintores, sus cuadros, sus obras, en torno a los árboles, que yo creo que es uno de los temas hermosos y seductores, ¿no? del mundo de la creación, ¿no? Que ha estado siempre presente en los cuentos infantiles, en la mitología. Es un elemento muy simbólico y además es uno de los elementos más hermosos de la naturaleza y uno de los elementos en más peligro en este momento, ¿no? Entonces, bueno, pues es un libro ecologista, digamos, aunque bueno, ahí se ha asociado gente que no son necesariamente ecologistas, pero ahí están pues Antonio López, por dar algunos nombres, José Luis San Pedro, Miguel Delibes, Antonio Gala, Antonio Gamoneda, en fin, un montón de pintores y de escritores importantes. Pues muchas gracias, Ángeles Caso, por estar con nosotros esta noche. Y ahora le voy a regalar una foto, otra. Ay, me Dios gustaría mío. que me la dedicara. No me pondrá a llorar, No, no creo. Una es un recuerdo de una foto que tengo muy bonita de su padre, esa es para usted. Y esta, o para ti, y esta, pues yo creo que me la dediques porque es tu presentación en Madre mía. en el centro Pues era una territorial de niña. Asturias. ¡Qué horror! Bueno, muchas gracias, Plans. Muchísimas gracias, ahora te la dedico. Gracias, buenas noches.